Hola oyentes de Radio Sefarad, con gusto nos volvemos a encontrar con Pablo Dreisig para seguir hablando de filosofía en esta sección Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a ver cómo se enfoca desde estos distintos ángulos que hemos mencionado, el ángulo judío y el ángulo que, bueno, lo identificamos con Atenas, pero no solamente la cultura griega o clásica, sino la cultura occidental en general, cómo reaccionan frente al pensamiento mítico, ¿no? Y en eso nos vamos a centrar hoy. Sí, Jorge, porque de algún modo podríamos decir que uno podría identificar casi el pensamiento judío filosófico contemporáneo digo contemporáneo y hablo sobre todo de comienzos del siglo XX, ¿no? Del 1900, con una lucha, una impugnación abierta a el pensamiento mítico. Eso es toda una línea de pensamiento, incluso de trabajo para muchos investigadores, porque es cierto, una nota común del pensamiento judío, sobre todo en el campo y en los dominios del pensamiento filosófico y humanista, incluso con el nacimiento de la sociología, que tiene mucho que ver con intelectuales judíos, el nacimiento de la disciplina de la sociología, es decir, todo esto que ocurre y que identificamos como el pensamiento judío moderno está ligado con un rechazo del pensamiento mítico. Por supuesto que esto remite a el origen de la filosofía. La filosofía en Atenas nace casi como una reacción, una insurrección del pensamiento contra los dioses, oscuros, los dioses de la tierra, los dioses de la naturaleza, el animismo, lo totémico, las ideas de karma, que están generalmente ligadas por la idea del fatalismo y la idea de lo irremisible, de la fatalidad, de la ausencia de libertad del sujeto. O sea, el mito es la idea de lo cíclico, lo que no puede ser modificado, lo que cualquier sujeto vive como un destino contra su propia voluntad. Esa es cómo se impone el pensamiento mítico, cómo aparece lo mítico, ¿no? Y ya en Grecia el pensamiento filosófico comienza como una reivindicación del sujeto emancipatoria contra lo mítico, que es vivido como la opresión del destino, la opresión de lo irracional. Y en este sentido, si bien dijimos que en Grecia la filosofía en sí misma es una reacción contra el mito, que a veces suele ser resumida en la fórmula logos y mitos, entendiendo ese y como una disyunción, ¿no? Como una contradicción. Ha sido precisamente el judaísmo quizás el que ha emprendido esta batalla de modo aún más abierta que el propio pensamiento filosófico griego. Es decir, el judaísmo ha funcionado como una especie de antibiótico poderosísimo, ya que estamos en épocas de antisépticos y desinfectantes,
ha sido una gran lejía, una gran lavandina respecto de un agente de disolución de la compacticidad del pensamiento mítico. Uno de los rasgos del pensamiento mítico, uno es la fetichización de los objetos, el animismo. Otra es lo cíclico, la idea que lo que ocurrió se va inevitablemente a repetir y el sujeto, el hombre, no tiene el poder de eludir esa repetición mítica por la que lo que ocurrió va a volver a ocurrir, ese pensamiento cíclico. Decía, el pensamiento judío ha desarrollado anticuerpos contra el mito y al mismo tiempo uno puede comprobar que en algunos aspectos reconoce la marca del pensamiento mítico a la que no ha podido eludir como ningún campo del pensamiento lo ha podido hacer. Sin embargo, hay dos fragmentos bíblicos, uno en Jeremías y otro de Ezequiel, que marcan una inaudita precocidad en esta lucha contra el mito. Es decir, es inhabitual que en un texto religioso, no en un texto filosófico, sino en un texto que tiene una configuración de tipo religiosa, aparezca tan fuerte esta oposición y este pensamiento antimítico, y con una profundidad muy particular. Aclaro, uno de los rasgos entre los que revistamos recién del pensamiento mítico es la idea que muchas veces la denominamos como karmática, que significa que el sujeto debe pagar las culpas de los padres, es decir, esta cadena de culpas que ata a una generación a los pecados de la generación precedente. Es decir, uno paga los pecados de su padre. Esta forma, también cíclica, dijimos que lo cíclico era una característica fuerte del mito, esta forma karmática tiene todas las notas salientes del mito. Es cíclica, uno paga lo que ha hecho sus padres, es decir, hay una idea circular. Hay la anulación del carácter de la propia voluntad, hay una abrogación o anulación de lo emancipatorio, de la libertad. Y esto que es tan fuerte, que aparece en la tragedia griega, este carácter mítico en la que los hijos pagan la culpa de los padres como un destino trágico, y que aparece en todo el pensamiento hinduista, aparece en el zoroastrismo. Sin embargo, no aparece, y no solo no aparece tanto, sino que podemos encontrar por lo menos dos fragmentos en la Biblia o en el Tanaj que contradicen y van en una dirección diametralmente opuesta a la dirección mítica. La primera que quiero leer, que es sorprendente, es realmente sorprendente para cualquiera que se acerca al pensamiento religioso, a las religiones comparadas, es Ezequiel, busco el parágrafo, Ezequiel 18:19. Leo, dice Ezequiel: y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá.
el Hijo. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí está, me parece claro, clarísimo, que está separando de una manera radical los pecados del Padre del destino del Hijo. O sea, el Hijo no va a pagar, y acá hay un subrayado. Claramente este énfasis de Ezequiel está destinado a separarse radicalmente de un pensamiento mítico que también estaba haciendo, que había ingresado en el mundo judío. Y la otra cita, Jorge, para terminar, es Jeremías. Jeremías, y aquí la estoy buscando, Jeremías 31:29. Dice así: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. O sea, no van a caerse los dientes de los hijos por los pecados de los padres. Es lo que hizo cada uno. Y aquí hay una idea, yo diría, ilustrada en el sentido de la Ilustración, ¿no? Del siglo XVIII, pero estamos hablando de tiempos bíblicos. Es decir, hay una idea sumamente moderna, sumamente liberal, no en un sentido económico, sino en un sentido político, antitotalitaria, podríamos decir, porque el pensamiento mítico respalda los totalitarismos y los autoritarismos. De modo que me interesaría mucho subrayar esto. Quien quizás más tomó este aspecto y estas citas y explotó el valor ilustrado y emancipador de estas citas ha sido Hermann Cohen, el filósofo judeo-alemán del que hablamos ya alguna vez, filósofo neocantiano, estudioso del judaísmo, y del cual podemos recomendar su libro más importante, que está traducido al español y es conseguible, que se llama La religión de la razón desde las fuentes del judaísmo. Así que me parece muy importante traer hoy, en esta época donde estas situaciones actuales siempre hay una tentación totalitaria siempre presente en épocas de crisis como las que vivimos en el mundo. Es bueno recordar que tenemos anticuerpos también, además de en la filosofía griega, en la filosofía o en el pensamiento judío, para prevenirnos de los nuevos virus del pensamiento mítico. Uh-huh. Bueno, yo con lo único que me quedo del pensamiento mítico como positivo es esto de lo cíclico, porque espero que la semana que viene volvamos a contar contigo en Radio Sefarad. Así que vamos a reservarnos ese rinconcito del pensamiento mítico, decir, no te preocupes si tienes alguna duda, igual la próxima semana Pablo Dresig no la despeja. Así que muchas gracias por habernos atendido y hasta entonces. Gracias a ti, querido Jorge.